Ahí, Ah, un cuadrado gris. ya, pero no se ve dónde se está guardando toda la información. Ahora se ve tu power. Bueno. Bueno, el arreglo o la combinación es una parte del análisis combinatorio. Eh, Dentro del arreglo hay varios tipos comunes, o sea, que son particulares. Por ejemplo, el arreglo también es conocido como variación. Y también la permutación está dentro del arreglo. La permutación sería un caso especial nomás del arreglo. Bueno, ¿qué estudia qué es lo que hace el análisis combinatorio? El análisis combinatorio trata de la manera de ordenar los elementos de un conjunto. Ahora, para ordenar los elementos, lo que se tiene que tener en cuenta es la naturaleza de la situación. O sea que depende mucho de qué esté hablando el problema para que ustedes puedan utilizar una fórmula o utilizar otra forma. Puede ser en forma de variación o si no puede ser en forma de combinación o en forma de permutación. En una de esas opciones se puede ordenar una cierta cantidad de elementos. Cuando dice se debe analizar la naturaleza de la situación, entonces está hablando del tipo de problema. Porque puede ser, por ejemplo, que hable de números o puede ser también que hable sobre ordenar elementos sobre una mesa o puede ser que ciertas cantidades de personas se candidaten para presidente, vicepresidente. Entonces las formas que pueden ir apareciendo esas personas como presidente, vicepresidente, tesorero. Entonces depende mucho de la situación, de la naturaleza del problema, para que ustedes utilicen una fórmula o otra fórmula. Bueno, entonces dentro del análisis combinatorio, lo que nosotros vamos a estudiar va a ser la combinación y el arreglo. El arreglo es también conocido como variaciones, todos son iguales. Eh, no nos vamos a complicar demasiado con esto porque esto hay millones de tipos de ejercicios que se puede hacer. Vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible como estamos haciendo ahora. No nos vamos a complicar con esto. Bueno, en la combinación, lo que se tiene en cuenta es que el cambio de los elementos ya considera, o sea, que considera la misma situación. Eso es en una combinación. Por ejemplo, si tenemos un número A y un número B y tenemos que juntar esos números, o sea, que las letras, ¿no? Tenemos la letra A y la letra B. Tenemos que juntar esas letras. Entonces, AB y BA para la combinación es lo mismo. Entonces, el cambio de elementos considera la misma situación. Entonces estamos hablando de la misma cosa. Por ejemplo, Carlos y Ana. Carlos y Ana, un ejemplo cualquiera. Carlos y Ana se van en un auto. Y si decimos Ana y Carlos se están yendo en el mismo auto, estamos hablando de la misma cosa. No estamos hablando de dos eventos diferentes. Entonces el cambio de sentido se considera como una misma situación. Eso es lo que ocurre en una combinación. Ahora, lo que ocurre en el arreglo es que cuando se cambia de sentido esos elementos, ya se trata de un nuevo grupo. Por ejemplo, sería el ejemplo de los números, el 2 y el 3. Si tenemos el número 2 y 3, tenemos 23. Y si tenemos el 3 y el 2, sería 32. Entonces, invertir esos elementos ya hace que sea un nuevo grupo. Entonces, en el arreglo, el cambio de elementos considera como una situación diferente. O sea que ya son diferentes cosas. 32 y 23 es diferente. Entonces, en este caso sí importa el orden de los números. En la combinación no importa el orden, porque considera la misma situación.
Es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en la combinación tenemos el tipo de fórmula que utilizamos, en donde la m sería el número total de elementos y la n sería el número de elementos que va a tener cada grupo. Por ejemplo, podemos tener 4 elementos. Puede ser A, B, C y D. Pero de esos 4 elementos nosotros vamos a empezar a formar grupos con esos 4 elementos. Pero cada grupo va a tener 2 elementos nomás. Entonces, la m es el número total de elementos y la n es el número de elementos que va a tener cada grupo. Entonces, la m siempre es mayor que la n. También siempre debe dar positivo y números enteros. No puede ser número con coma. Sí o sí tiene que ser número entero. Y tiene que ser también positivo. No pueden ser números negativos. La fórmula para el arreglo también utiliza m y n y también se tienen las mismas consideraciones. La m sí o sí tiene que ser mayor que la n y siempre debe dar positivo y entero. Entonces, la fórmula para hallar el arreglo de un grupo sería m factorial sobre m menos n factorial. Con respecto a la combinación, lo único que varía es que acá adelante en la combinación se tiene un n factorial. Fíjense, lo único que varía es que acá se tiene un n factorial. Esa es la diferencia entre el arreglo y la combinación. Luego tenemos m factorial y también m menos n factorial. Y esto de factorial es lo que estuvimos haciendo el miércoles. Hicimos cómo aplicar los factoriales para poder hacer los ejercicios. Bueno, entre el arreglo y la combinación hay una relación. Hay una relación y hay una fórmula que nos permite calcular, si tenemos el arreglo y la permutación, nos permite calcular, por ejemplo, la combinación. Entonces, la relación entre ellos sería esta fórmula. La permutación por la combinación nos da el arreglo. La permutación es un caso particular del arreglo, en donde en la permutación se utilizan todos los elementos. Esa nomás es la diferencia. Se usa la misma fórmula que el arreglo, pero m y n son iguales. Entonces, cuando m y n son iguales, podemos utilizar directamente la fórmula de permutación. Ahora, si usamos la fórmula de arreglo, igual va a salir el mismo resultado. ¿Qué pasa si, fíjense que m puede ser mayor o igual que n? ¿Qué pasa si m y n son iguales? Podemos ver eso en la fórmula de arreglo. Si m y n son iguales, sería m menos n. Y como son iguales estas dos cantidades, sería m menos n, sería 0. Sería 0 factorial. Y en el análisis combinatorio, por convenio, se llegó que 0 factorial, su resultado es 1. Ustedes eso pueden poner en la calculadora y le va a dar el valor. Eso ya se llegó a un convenio y siempre va a ser así. Entonces, si es 0 factorial, es 1. Y fíjense que ahí esta fórmula se convierte en permutación. Entonces, ¿cuál es la fórmula de permutación? Y es m factorial. Esa es la fórmula de una permutación. ¿Por qué? Y porque en una permutación m y n son iguales. Entonces,
la fórmula queda: permutación es igual a m factorial. Vamos a ir a un ejemplo de arreglo y de combinación para ver la comparación que hay entre ellos y para ver también la diferencia que hay entre ellos. Un ejemplo, por ejemplo, dice, ¿de cuántas formas pueden disponerse los objetos A, B y C? Y fíjense que en este caso, no está bien especificado el problema. No se puede ver bien la naturaleza del problema. Entonces se puede resolver teniendo en cuenta dos opciones. Podemos tener en forma de arreglo y también se puede tener en forma de combinación. Esta sería en forma de arreglo y esta sería en forma de combinación. Fíjense acá dice cuántas formas posibles pueden disponerse los objetos y tenemos 3. También puede ser que se ponga de 2 nomás. De que tenga 2 elementos cada grupo. En este caso, por ejemplo, no está bien especificado. Entonces nosotros vamos a considerar para el ejemplo de las dos formas, como arreglo y como combinación. En un arreglo, el cambio de letra ya es otra situación. O sea, ya es un nuevo evento. Y acá tenemos el ejemplo. Por ejemplo, A, B y C. Tenemos el primer evento. ¿Qué pasa si intercambiamos B con C? Sería A, C, B. Y ahí ya tenemos un evento diferente. Por ejemplo, como le dije, hoy sería de los números. 1, 2, 3. Sería el primer evento. 1, 3, 2 sería el otro evento. Y fíjense cómo ya es otra situación. Entonces, en el arreglo, el cambio de elementos ya convierte al conjunto en un conjunto nuevo. Mientras que en la combinación, si ponemos ABC o ponemos BCA o ACB, está hablando de un mismo evento. Entonces, un solo evento podemos tener. Si este problema planteamos como combinación, nuestra respuesta sería 1. Si este problema planteamos como arreglo, nuestra respuesta sería 6. ¿Qué pasa si planteamos como arreglo acá? Si planteamos como arreglo y vamos a hacer los grupos de 3 elementos cada grupo, fíjense, ABC, BAC, CAB, fíjense como cada grupo tiene 3 elementos. Entonces, la M sería el número total de objetos. En este caso sería 3. La M sería 3. ¿Cómo vamos a agrupar? Y vamos a agrupar de a 3 también. Entonces, la N sería 3. Ahora, si decimos vamos a agrupar de a 2, la N sería 2. Entonces, en este caso, tenemos 3 elementos y vamos a agrupar de a 3. Entonces, la M y la N son iguales. En este caso, nuestro arreglo se convierte en una permutación, en donde directamente podemos hacer con la fórmula de permutación de M. En la calculadora se tiene para hacer permutación, se le pone los números, o nosotros podemos hacer permutación de 3 elementos. ¿Cuántos elementos tenemos acá? 3. Entonces, permutación de 3. O sea, 3 factorial sería. Y 3 factorial es la multiplicación desde la unidad hasta el número. O sea, sería 1 por 2 por 3. Sería 6 entonces. Entonces, en este caso sale 6. 6 combinaciones salen. Mientras que en la combinación directamente sale una sola alternativa. ¿Entendieron, chicos, la diferencia que hay entre combinación y arreglo? Sí. Bueno, esto ustedes ya la vez pasada hicieron, tienen la
la respuesta de esto. Les quiero mostrar ahora cómo se hace un diagrama de árbol. El diagrama de árbol es para que se pueda hacer una combinación entre los diferentes elementos que nos va a ir dando, que se va a ir presentando los problemas. Que cuando uno no distingue, por ejemplo, no distingue a qué pertenece, si es arreglo o combinación, entonces se puede hacer a través del diagrama del árbol y ahí se puede observar bien qué es lo que está pasando en el problema y de qué también trata el problema. Muchas veces cuando uno lee el problema así no se entiende bien. No se entiende si es arreglo o si es combinación. Entonces haciendo el diagrama uno ya directamente ya puede determinar bien de qué trata el problema. Bueno, ¿ven ustedes ahí el diagrama? ¿Se ve el diagrama del árbol? ¿O Sí, 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 profesor. bueno. Les pregunto porque todavía pues, no le estoy pillando bien a nuestro programa, porque la vez pasada, cuando se pasa directo, por ejemplo, del PowerPoint, pasas directo al Paint, entonces no sale, se queda nomás en el PowerPoint. Tengo que dejar de compartir con ustedes el PowerPoint y volver a compartir el otro, la otra diapositiva, o sea, lo otro que quiero que ustedes vean. Bueno, fíjense que en este caso se tiene tres personas. Está Paula, Luis y Camila. Y acá ya depende de la naturaleza del problema para que se pueda plantear. Acá lo que nos va a dar es las combinaciones que se puede tener. Por ejemplo, si es una carrera, puede ser que en el primer lugar llegue Paula, o Luis, o Camila. Son tres personas que están disputando una carrera. Ahora, eso puede pasar en el primer, que lleguen en el primer lugar. Ahora, si Paula llega en el primer lugar, la siguiente opción sería que Luis o Camila lleguen en segundo lugar. Entonces, en segundo lugar puede llegar Luis o si no Camila. Entonces, puede ser que llegue Paula primero, Luis segundo, y si Luis llega segundo, sí o sí Camila tiene que llegar tercero. Entonces, ¿cuál es el orden? El que tenemos acá. Primero Paula, segundo Luis, tercero Camila. Ahora, ¿qué pasa si Camila llega segundo? Entonces necesariamente Luis tiene que llegar tercero. Y ahí tenemos Paula, Camila y Luis. Entonces, esa sería la primera alternativa, si Paula llega primero. Ahora, la segunda alternativa sería que en primer lugar llegue Luis. En primer lugar puede llegar Luis. Entonces, si Luis llega primero, en el segundo lugar puede llegar Paula o si no puede llegar Camila. Y si Paula llega en segundo lugar, necesariamente Camila tiene que llegar en tercero. Teniendo en cuenta que todos llegan, ¿verdad? Entonces el orden sería Luis, Paula y Camila. La siguiente opción sería que Camila llegue en primer lugar. Si Camila llega en primer lugar, necesariamente Paula o si no Luis deben llegar en segundo lugar. En este caso sería Camila, Paula, Luis. Entonces acá tendremos el orden en que llegan. Fíjense que en este caso, en este problema, sí importa el orden de llegada.
en este problema que tenemos acá. Si es que es de una carrera, entonces tenemos en cuenta el orden de llegada. Ahora, si es que tenemos en cuenta que van a llegar a la escuela, o al colegio, o a la universidad, y no importa la hora el orden de llegada, si hay 3 personas, los 3 van a llegar en el colegio. Entonces, ahí no importa el orden. Entonces, todo depende de la naturaleza del problema para que se pueda plantear. En este caso, ¿de cuántas maneras posibles pueden llegar estas personas si es una carrera? Y pueden llegar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 maneras diferentes estas personas pueden llegar a completar la carrera. Entonces, de 6 maneras. Bueno, entonces en este caso, fíjense que el orden, cómo llegan, sí importa. Entonces, en este caso, esto sería un arreglo. Y tenemos 3 elementos y los 3 tienen que llegar acá. Entonces, aplicando la fórmula de arreglo, nosotros tenemos que es m factorial sobre m menos n factorial. Y vemos cuántos elementos hay. Y son 3 elementos. Está Paula, Luis y Camila. Entonces la m representa el número total de elementos. En este caso es 3. Y la n es el número de elementos que va a tener cada grupo. En este caso, este grupo tiene 3 elementos. Cada grupo va a tener 3 elementos también. Entonces, la n sería 3 también. De esta manera. Entonces, fíjense que m y n son iguales. Entonces, se anula este de abajo y directamente queda m factorial. Y cuando se anula lo de abajo, ahí el arreglo se convierte en una permutación. O sea que la permutación es un caso particular nomás del arreglo. Por lo tanto, entonces el arreglo aquí sería m, en este caso es 3, sería 3 factorial. Entonces el arreglo sería, este símbolo usted tiene en su calculadora, el símbolo de factorial. Y tienen que buscar dónde está. ¿Pregunta? Si tienen la calculadora gris, está abajo de Mode. Tienen que apretar Shift. Ya encontré. Sí, bueno. Gracias. Dale, gracias. Pero para usar todo, acuérdense que para usarlo, fíjense que están amarillos. Para usar todos los amarillos de la calculadora tienen que apretar Shift. Sí o sí, apretan Shift y ahí recién la habilita para que puedan usar los amarillos. Ahora, si ustedes quieren usar el rojo, tienen que usar alfa. Tienen que apretar alfa y ahí la habilita para utilizar lo que está en rojo. Bueno, pueden hacer 3 factoriales en la calculadora y la calculadora directamente le va a calcular. O aplicar la definición de factorial. Y la definición de factorial decía que se multiplica desde la unidad hasta el número. O desde el número hasta la unidad. De las dos formas sale lo mismo porque es una multiplicación. Por ejemplo, desde la unidad sería 1 por 2 por 3. Empezamos en la unidad y terminamos en el número que nos está dando. Entonces el arreglo sería 3. Le digo 6. 6. O puede ser también empezando desde el número. Si hacemos empezando desde el número sería 3 por 2
por 1. Entonces ahí también el arreglo sería 6. Acuérdense que el orden no altera el producto, en este caso, cuando es una multiplicación. Bueno, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? No, profe. Bueno. Si no hay pregunta, entonces vamos a llegar hasta acá. Profe, Sí. yo te quiero hacer una pregunta. Siempre, o sea, no siempre va a ser igual M con N, ¿verdad? No, no siempre, porque en este caso estaban compitiendo 3 y los 3 sí o sí iban a llegar al final. Ahora, puede ser que Ajá. hablemos en el problema de dar premios. Por ejemplo, vamos a darle premios a los que llegan en el primero y en el segundo lugar nomás. El que llega... Y ahí N va a ser 2. Exactamente. Entonces vamos a tener primero y segundo nomás. Entonces N va a ser 2. Y ahí vamos a sacar las Ok. opciones y serían estos. Serían estas nomás. 1, 2, 3. Ujú. Bueno. ¿Hay alguna consulta aparte de la consulta de Tamara? Si no hay otra consulta, vamos a llegar hasta acá. Yo voy a resolver el ejercicio y le voy a estar alzando a usted en la plataforma, o si no le voy a enviar el link de la solución. Y ustedes entran a mirar y ven si es que coincide con su resultado y en el examen le apareció diferente y me escriben, me envían un mensaje y yo voy a estar controlando otra vez el trabajo, el examen. Entonces posiblemente vamos a dar como correcta la respuesta. Entonces no va a haber problema para no descontar nuestro punto, porque nuestro examen quedó como que iba a ser de 10 puntos. O si no, descontamos y le doy un trabajo de 2 puntos y recuperamos esos puntos perdidos. ¿Pregunta, chicos? Profe, ¿y cuál examen se va a tomar? Yo, por ejemplo, rendí 2 veces y en las 2 veces hice el mismo puntaje. Y entonces, el que Elijo no. uno. Sí, elegí uno. Bueno, profe. Porque el sistema te da el de mayor calificación, pero si en los dos hiciste el mismo, entonces cualquiera de los dos puede elegir. ¿Otra pregunta? ¿Pregunta, chicos? Tamara. No tengo ni una duda. Bueno, si no hay dudas, entonces les doy tiempo para que entren a poner presente y no me estén escribiendo para que les ponga presente. Porque cada clase me dicen, profe, ¿sabe que no pude, que esto, que aquello? Tienen tiempo de 8 a 11. Si pasa las 11, no van a poder poner presente. Entonces, para que tengan en cuenta eso, de 8 a 11 es el tiempo para poner presente. Y nosotros en nuestra clase empezamos de 9 y generalmente va de 9 a 9:40 o si no de 9 a 10, una hora. Y tienen todo ese otro margen de tiempo para entrar y poner presente. Entonces le doy el tiempo para que entren y pongan presente. Yo voy a corregir esto. Voy a hacer seguro un video y les envío el link para que vean. Bueno, Bueno, chicos, está. Que tengan una buena mañana. Nos vemos en cualquier momento. Por ahí por ahí nos vemos ya en el siguiente parcial, quién sabe. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice el CONES. Que están con que quieren que se vuelva ya en las clases en las universidades. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, está, chicos. bueno, Estaremos en contacto. Nos vemos. Chao, chao. chao.